A continuación, vamos a presentar la práctica número 17 del curso de elementos finitos. Esta es la primera que lleva como tal un análisis no lineal, por lo que vamos a explicar entonces algunas cosas de este nuevo método. Vamos a iniciar entonces arrastrando un estático estructural al esquemático de proyectos y vamos a hacer la primera parte, que es entonces cómo se programa el material para hacer análisis no lineal. Ya me voy a explicar un poquito entonces lo que se trata de esto. Entonces vamos a empezar dándole doble clic al Engineering Data. Y acá dentro en el Engineering Data entonces tenemos el material que normalmente trabajamos, que es acero estructural, pero vamos a darle acá en la parte de arriba donde dice Engineering Data Sources. Y aquí nos abre entonces pues varios materiales, aquí hay varios modelos entonces para trabajar. Este es el que estamos trabajando, que es General Materials, pero vamos a trabajar es entonces General Non-Linear Materials, este segundo de acá. Entonces le damos doble clic y nos despliega aquí en la segunda ventana todos los materiales entonces que tiene por defecto. Este es el que vamos a utilizar, que es el acero estructural, pero cuando tiene el NL significa que es no lineal. Simplemente le damos aquí en el más y ya lo tenemos cargado en la solución. Bueno, cargado pues en el modelo, en la geometría y todo eso para que lo podamos entonces implementar cuando lo necesitemos. Bueno, y se me olvidaba mostrar una cosa aquí en el Engineering Data, aquí con respecto al acero estructural. Es que podemos ver aquí en estos gráficos las propiedades entonces que tendría este material. Entonces aquí es donde vemos que este material se comporta como bilinear isotrópico, es decir, que tiene una parte lineal, que era el análisis que estamos haciendo anteriormente, y ya esta segunda parte de acá es donde obtiene de por sí ya las deformaciones, que es por así decirlo, donde se simula una especie de simplificación de la afluencia de los materiales. Y ya aquí nos encontramos entonces con las propiedades, tiene una afluencia, tiene un módulo tangente y ya, eso era lo que se me había olvidado, lo que pasé por alto. Entonces ya volvemos aquí al, al Workbench y abrimos entonces la geometría. Clic derecho y vamos a abrir entonces el Design Modeler. Aquí adentro entonces del Design Modeler nos vamos a File y vamos a importar la geometría externa. En este caso es este que tenemos aquí, que se llama estampado lámina, que fue descargado entonces previamente. Entonces vamos a importar y simplemente generamos. Aquí entra eso, se ve un poco raro, entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que se va a tratar entonces la práctica. Esta parte de acá podemos decir que es, por así decirlo, un punzonador hembra y la parte de arriba es el punzón macho. Mientras que la lámina que tenemos acá en la mitad, esta línea que vemos aquí, es la lámina que vamos a doblar y que al final de todo, cuando esta macho de aquí se cierre hasta acá, vamos a quedar entonces con esta lámina deformada, donde ya ha superado entonces sus esfuerzos elásticos y ya no se puede recuperar como tal de la fuerza que este le va a imprimir. Entonces vamos a tener aquí en el análisis que esta varilla se va a encontrar, bueno, no es una varilla, que esta lámina se va a encontrar deformada acá a lo largo de esto y va a adoptar la geometría entonces que le imprimen el punzón macho y hembra al cerrarse. En este caso, la teja que vamos a formar, diga por así decirlo, tiene un espesor de 2 milímetros. Entonces vamos a simular entonces cómo quedan los esfuerzos. Y además lo vamos a hacer entonces, lo vamos a trabajar como un esfuerzo plano, de tal forma entonces que vamos a trabajar un modelo que aunque sea 2D, con el esfuerzo plano lo que se hace es que se desprecia que la geometría tenga esfuerzos y deformaciones en el eje Z, que es el que encontramos aquí transversal. Entonces ahorita vamos a ver cómo le vamos a dar entonces una longitud de 500 milímetros, a pesar de que aquí lo tengamos visualmente plano.
Entonces ya lo que hacemos es que podemos cerrar acá el Design Modeler y proceder a abrir entonces el modelo. Pero como vamos a trabajar entonces en 2D, aquí donde dice la geometría, tenemos que programarla que no está en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones. Ya con esto sí podemos abrir entonces el modelo. Acá dentro en el modelo, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar lo que nos encontramos, que es la geometría. Acá en la geometría vamos, como ya se dijo anteriormente, desactivemos los vértices, vamos a trabajar que esta lámina es la que va a sufrir todas las deformaciones. Por lo tanto, es conveniente simular estos dos elementos, el punzón hembra y macho, como modelos rígidos, puesto que la malla solo se la vamos a implementar a este y las deformaciones solo vamos a tener en cuenta las deformaciones que sufra este cuerpo. Entonces para ello vamos a seleccionar entonces el punzón el punzón macho y hembra aquí, que son estos dos, y les vamos a dar entonces un comportamiento rígido. Ahí se nos genera entonces lo que son los sistemas coordinados de cada uno, y el tercer cuerpo, que sería entonces la varilla, sí se modela como flexible, puesto que es la que va a cargar como tal la simulación. Y aprovechemos que estamos aquí parados sobre la varilla y vamos a irnos entonces al título de material, asignamiento, y vamos a ponerle entonces que sea un acero estructural no lineal. Y después de eso entonces vamos a señalar los tres cuerpos y vamos a ponerle aquí donde dice thickness, pues que no tenga 1000 metros como viene predeterminado, que es 1 metro para los análisis de estrés plano, sino que vamos a darle entonces 500 milímetros. Y pues verifiquemos aquí que si esté en plane stress, el comportamiento 2D. Bueno, entonces este título de geometría va hasta acá y ya vamos entonces a trabajar lo que son las conexiones. Acá en las conexiones vamos a borrar entonces, no sé, esto que aparece ahí, puesto que no nos interesa, y vamos a crear entonces nosotros mismos nuestras propias conexiones. Entonces en este caso nos paramos en la carpeta que tenemos ahí y nos vamos entonces a crear las conexiones. En este caso vamos a trabajar que las conexiones sean por comportamientos friccionales, que serían entonces los no lineales. Entonces le vamos a dar comportamiento friccional y normalmente contact, aquí en esta parte contact es la que genera el esfuerzo y target la que lo va a recibir. Pero en este caso el programa entonces no admite que contact sea un cuerpo rígido, que en este caso esta es la que imprime el esfuerzo, y target sea la que lo va a recibir, sino que toca hacerlo en este caso al revés. Entonces toca ponerle contact al cuerpo flexible, en este caso aquí donde dice contact nos paramos en el filtro de borde y vamos a decir esta parte de acá arriba, tocamos acá y aplicamos. Y acá en target vamos a hacer uso entonces de esta herramienta que hay aquí, que nos permite hacer una selección múltiple, una selección individual, perdón, y seleccionar entonces varias cosas como en una caja. Entonces como lo que tenemos es que esta geometría de borde aquí es la que va a hacer el contacto de fricción con la lámina. Entonces vamos a seleccionar así todas estas líneas de acá. También con cuidado pues de no ir a seleccionar otras de las que no participan allí. Entonces creo que ahí ya estarían todas seleccionadas. Si no estoy mal, entonces son 9 bordes y ya estaría entonces implementado lo que es este frictional. Vamos a agregar otro frictional, pero esta vez entonces para acá abajo. Eh, siempre que vamos a utilizar, siempre que utilizamos esto se queda ahí, entonces tenemos que cambiarlo otra vez a single y poner entonces también que el contacto sea este borde, aplicamos, y que el target, volvemos aquí a cambiar a box select, es entonces todo esto de acá. Bueno, recordemos que tenemos que coger esta parte de acá, pues arranquemos desde acá abajo.
La ventaja con esto es que únicamente se seleccionan los bordes que fueron seleccionados completamente. Entonces, si bien yo me paré por acá encima, no están cerrando completamente esta línea, entonces no la va a coger. Simplemente coge estas de acá y tampoco va a coger esto de acá. Entonces, así está bien. También deberían ser 9 bordes. Ahora lo que vamos a hacer entonces es que vamos a darle entonces un coeficiente de fricción. Entonces señalémosle las dos, seleccionémoslas, perdón, y vamos a ponerle aquí donde dice definition, aquí ya dice que es frictional, y friction coefficients, vamos a poner en este caso un contacto a 0 a 0 que sería 0,22. Y ya con eso entonces estaríamos ubicando lo que es la fricción allí en el modelo. Y vamos a ponerles también, aprovechemos que los tenemos seleccionados, aquí en behavior un comportamiento asimétrico. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos cargando, por así decirlo, una formulación que nos permite trabajar, como nos indicó el docente, con aproximadamente el 90% de la simulación. Que serían entonces estos pasos que estamos haciendo aquí, que es entonces cargar el coeficiente de fricción, darle aquí en asimétrico y seguir entonces aquí con la formulación un análisis aquí como dice de Lagrange. Esto lo que permite es una relajación entonces con un factor alfa en la simulación. Y ahora vamos a buscar entonces el apartado que dice Geometry Modification, vamos a buscarlo acá, Geometry Modification, y donde dice Interface Treatment, aquí vamos a ponerle entonces que se ajuste al toque. Y vámonos a la parte de Advanced, por acá. Muy bien, y donde dice Pinball Region, vamos a usarlo mediante un radio y vamos a ponerle un radio de 0,5 acá en la parte de arriba. Si modificamos esto aquí, la simulación no nos carga. Entonces tenemos que tener cuidado. Y aquí 0,5. Vamos a implementar ese radio. Eso lo que hace, es esto que vemos aquí, es que genera una región la cual nos ayuda entonces a la simulación, puesto que detecta cuando se está acercando un cuerpo y empieza a integrar esas deformaciones en las ecuaciones que se solucionan. Con esta herramienta entonces del Pinball Region se ayuda mucho a lo que son las simulaciones con redondeos muy pequeños. En este caso pues tenemos redondeos muy grandes, entonces no nos va a ayudar específicamente con eso, pero sí nos va a ayudar a la hora de solucionar las ecuaciones. También acá mismo entonces en Advanced vamos a buscar entonces lo que dice Normal Stiffness, y le vamos a poner que sea manual, que nosotros escogamos entonces cuál es. Aquí donde dice Normal Stiffness Factor, se tiende a utilizar un factor que está entre 1 y 1 por 10 a la menos 3. Pero en este caso, entonces vamos a utilizar 0,01, que sería 1 por 10 a la menos 2, lo que tenemos acá. Pues como ya lo habíamos dicho, con todas estas configuraciones que acabamos de hacer, lo que se tiene es una formulación que resuelve más o menos un 90% de los problemas de no linealidad en cuanto al material y la deformación. Por lo que con esto tenemos entonces una fórmula bastante fuerte para afrontar diferentes ejercicios. Entonces esto sería en cuanto a la conexión, y esto vamos a ver que a lo largo de todos los videos vamos a utilizar esta misma fórmula y vamos entonces con esta misma fórmula a resolver diferentes problemas de no linealidad. Con esto entonces terminaríamos lo que es la parte de las conexiones y ya nos podríamos ir a lo que es la malla. Estas simulaciones son bastante costosas computacionalmente, por lo que tenemos que tener mucho cuidado con tener muy pocos elementos, tratar de no superar los 3000 y así, pues lo que las simulaciones pueden tardar varias horas. Entonces en este caso vamos a tener entonces cuidado con no irnos a exagerar con el número de elementos. También para esto pues podemos parametrizar y obtener cuál sería el número de elementos óptimo, pero esto sí demoraría mucho más que los comportamientos lineales que ya hemos analizado anteriormente. Entonces vamos a empezar el mallado, el Mesh Control,
y vamos a darle entonces a esto un método, perdón, un size. Entonces vamos aquí de size con filtro de cuerpo, entonces tomamos este cuerpo de acá. Bueno, recordemos que aquí no cambiamos esta parte, entonces tenemos que dar otra vez en selección singular, y ya si lo tenemos ahí, aplicamos a la geometría. Aquí donde dice tamaño de elemento, le vamos a dar de 1 milímetro, y el behavior, el comportamiento, lo vamos a poner entonces en hard. Con esto pues ya podríamos mallar, pero hay riesgo, puesto que aquí hay como una especie de tendencia por estos puntos de contacto a que se formen entonces geometrías triangulares. Pero vamos a evitar eso y vamos a poner lo que es un face meshing entonces a esta superficie. Aplicamos y por supuesto que sean entonces cuadriláteros. Y vamos entonces con el filtro de cuerpo a darle clic derecho a este cuerpo, y vamos a generar la malla únicamente en él. Ya vamos a ver entonces por qué no la generamos todavía en esto. Entonces, que tenemos que mostrar ahorita una, así decir, una generalidad acerca de estas conexiones. Y ahora, ya que vimos entonces que quedó mallado relativamente estructurado, ¿cierto? Esos están diagonales, puesto que también vamos a ver ahorita que hay una conexión con respecto a estos bordes de acá. Entonces ahora sí podemos, vámonos aquí, parémonos en Mesh y actualicemos la malla. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos las conexiones. Y ya vemos aquí este comportamiento raro que parecen hormigas así a distancia. Vemos que se malla la superficie, y esto es lo que garantiza entonces que se den las simulaciones y los contactos en las fronteras con las conexiones con el cuerpo que se va a deformar. Ahora sí lo que hacemos es que nos vamos entonces, ya está la malla, nos vamos entonces al estático estructural, pero antes de programar soportes, cargas y las demás situaciones que tenemos que cargar, vamos entonces al análisis setting. Aquí requerimos entonces que la parte de aquí, el punzón macho, baje hasta esta parte de acá y deforme la pieza en 2 segundos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es programar entonces en cuántos pasos lo queremos. En este caso queremos que el análisis se dé en 10 pasos, donde cada paso esté entonces espaciado. Aquí vamos a cuadrar que cada paso tome 0,2 segundos. Entonces vamos a empezar a programar 0,2, 0,4, 0,6 y 2, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos lo que son los 10 pasos y cada uno toma entonces 0,2 segundos. Entonces una vez aquí llenada la tabla, vamos a seleccionar todos estos tiempos, nos paramos en uno y le damos aquí en seleccionar todos los tiempos. Y aquí podemos empezar entonces a jugar con esto. Una vez los tenemos todos seleccionados, nos vamos aquí a donde dice Auto Time Stepping y cambiamos. No queremos que lo controle el programa, sino que lo queremos controlar nosotros. Y vamos a ponerle aquí entonces un número de pasos inicial. Vamos a poner entonces que el paso inicial sea entonces 15, que el mínimo de pasos sean 5 y que el máximo de pasos sean 20. También pues lo que tenemos aquí, grandes deformaciones y desplazamientos, es conveniente entonces activar las largas deflexiones. Con esto que acabamos de hacer acá, pues estos pasos podemos ensayar a ver si nos da con esto. Si no, podemos ver hasta dónde nos da la simulación y refinar un poquito más los pasos. Es decir, aquí estamos viendo en cuántos pasos sea cada tiempo de cada paso de simulación. Entonces, si por ejemplo nos falla la simulación aquí en 3, podemos hacer es que refinamos un poquito más el número de subpasos para que se complete un paso en la simulación. Ahora entonces vámonos al estático estructural, que es lo que estamos haciendo, y vamos a empezar con los soportes. Y aquí entonces cambiamos el filtro de volumen que tenemos a un filtro de borde, nos paramos en el estático estructural. No vamos a trabajar con desplazamiento, sino con desplazamiento remoto. Pues lo que vamos a hacer es programar
diferentes modos. Entonces le damos clic aquí, desplazamiento remoto, y vamos a programar aquí entonces los movimientos de las piezas. En este caso, como los movimientos de las piezas van a ser los machos y hembra, vamos a darle primero a esta parte de acá abajo, aplicamos a esta geometría de abajo, y vamos a poner entonces que esa parte de abajo realmente no se desplaza en ninguna dirección. Y 0, listo. Ahora vamos a aplicar otra fuerza remota, perdón, otro desplazamiento remoto, pero para la parte de arriba. La parte de arriba sí va a tener entonces un movimiento tabular con respecto al eje Y, ya que como dijimos, entonces va a tener un desplazamiento hacia abajo. Vamos a insertarlo y vamos a decirle entonces que esta parte de acá aplicamos. Y aquí va a tener 0 movimiento en X, no se va a mover en esta dirección. También 0 movimiento en Z. Y en Y vamos entonces a tabular como tal el movimiento en Y. Como siempre aquí eliminamos este repetido, le damos en delete row, ya lo tenemos así como nos gusta. Digamos que esta parte de acá se va a mover hasta acá, pero va a funcionar, va a deformar completamente la teja en 2 segundos. Y el desplazamiento que va a tener que hacer entonces el punzón macho es de 55 milímetros. Entonces lo que hacemos es que ponemos aquí que al final del tiempo en Y haya menos 55 milímetros. Y vemos entonces hacia dónde nos apunta la flecha. Apunta hacia abajo, entonces estamos bien. En este caso, de apuntar hacia arriba, pues pondríamos el desplazamiento positivo. Aquí tenemos entonces en cada paso cómo va avanzando el punzón. Vamos a ver si la formulación que utilizamos de subpasos si nos da. Entonces recordemos que cada paso de estos se va calculando y hasta que no se calcule no da el otro. Y si un paso no es capaz de calcularse por convergencia de fuerza, entonces lo que se hace es que simplemente se para la simulación y ya no nos da más. Pero podemos hacer una cosa y es que guardamos hasta donde nos quedó bien para no perder entonces el tiempo y volver a intentar, pero después de ese punto que nos quedó bien. Entonces vamos a cargar en la solución la deformación total y el esfuerzo equivalente de vos mismo. Simplemente vamos a darle entonces solución. Y vámonos rápido a mirar acá donde dice solución, información de solución, y cambiamos acá entonces en solution output por fuerza de convergencia. Y aquí vamos viendo entonces cómo nos va fallando la simulación o si nos va dando. En este caso, la fuerza de criterio es esta que tenemos aquí en color azul y la fuerza de convergencia es la que tenemos en color morado. Entonces cuando finalice la simulación vamos a ver que va a haber cierta tendencia entre ellas acorde con la teoría que nos explicó el docente en la clase. Aquí vemos que ya va encontrando una tendencia, vemos que los puntos van subiendo, entonces la curva también va subiendo. Y aquí en la parte de abajo, cada uno de estos puntos nos dice una de las matrices que ya ha sido calculada por el método. Vemos que aquí va bien la simulación, entonces vamos a parar un momento el video y ya vamos a reportar entonces si nos cargó completamente la solución o si tenemos que aumentar los pasos después de algún tiempo por cuestión de la simulación. Aquí una información adicional es que aquí vamos encontrando el tiempo de la simulación. Entonces recordemos que como dividimos en subpasos eh, los 10 pasos que dimos, que por cierto eran separados de 0,2, ese 0,2 lo dividimos en cierto número de subpasos. Entonces aquí vamos viendo cómo va avanzando el tiempo y cuál es la simulación. Entonces, pues por dónde va la simulación en sí. Acá nos encontramos con lo que esperábamos y es que aquí podemos leer en los mensajes de error y es que la simulación acaba de fallar. Justamente en este instante de tiempo pues pasó lo que dijimos ahora
y es que la simulación no fue capaz de converger, la fuerza de criterio no fue capaz de alcanzar la convergencia. Entonces lo que pasó es que se detuvo la simulación. Bueno, en este caso no podemos recuperar como tal los datos, pero a no ser que hagamos una cosa que ya vamos a explicar. Entonces para recuperar los datos de la simulación que ya hicimos y que nos falló en un punto y la queremos continuar. Entonces para esto lo que hagamos es que nos vamos al análisis setting aquí y donde dice restart control, aquí restart control, vamos a la parte que dice generate restart points aquí y vamos a ponerle entonces el manual que nos permita entonces manipularlo, y donde dice load step vamos a dejarlo en el último, porque si le damos aquí en all vamos a tener serios problemas porque va a guardar mucha información en el computador. Tal vez si vamos a cargar una simulación de varias horas, si es conveniente que lo guarde todo, que no haya problema con eso, porque cualquier paso que se dé de más es un avance en la simulación, entonces es conveniente entonces hacer esto. Nos vamos entonces al análisis setting, aquí mismo donde estamos, y en restart type vamos a decir aquí el tipo de restart, vamos a ponerlo manual para que nos permita entonces manipularlo, y desde donde quedó buena la simulación, vamos a decirle que desde este punto, desde donde terminó el 6 y empezó entonces el 7, hasta ahí quedó bueno. Aquí como vemos, esta flechita nos señala dónde ocurrió el error. Esa es la línea de tiempo de 0 a 2 segundos. Y ya nos señala que el error ocurrió exactamente en este instante de tiempo, en 1.3633, este de acá. Entonces vamos a partirla, a iniciar de nuevo, a cambiar los parámetros de la simulación de esta última parte, buscando que sí nos converja entonces lo que es la solución. Entonces para esto vamos a señalar los pasos 7, 8, 9 y 10, los últimos 4 pasos que no convirgieron, y nos vamos aquí a lo que es el state control, a estos números de acá, al número de subpasos, puesto que el error lo que nos sugiere aquí en los mensajes es que debemos de sensibilizar un poco el tiempo, porque la simulación no alcanzó en el instante de tiempo que se dividió cada paso, no alcanzó a alcanzar la convergencia, valga la redundancia. Entonces vamos acá a cambiar el número de pasos iniciales por 30, cuidado aquí con esto, que el máximo de pasos, que el mínimo de pasos, perdón, sea de 10 y que pueda haber un máximo aquí entonces de 50. Con esto ya podemos volver a la solución y esperar entonces otro momento a que la solución vuelva y se dé, pero recordemos que esta primera parte de aquí lo que esperamos es que ocurra con la misma trayectoria, y la nueva parte esperemos que estos nuevos parámetros sí nos permitan entonces obtener la solución. Entonces vamos a ver aquí de nuevo al solution, solve, y damos que por dónde continuó la simulación. Vámonos aquí al solution information, force convergence, ya está ahí, y vamos a ver entonces cómo sigue la simulación. Ahí en este instante vemos que fue donde ocurrió el bache y ya siguió entonces simulando. Veamos que ya avanzó el tiempo y ya no tarda entonces en alcanzar los 2 segundos la simulación. Esperemos que sí nos dé. Vamos a pausar un momento el video y a continuación vamos a ver entonces lo que fue la solución. Entonces veamos cómo va la simulación, veamos que han pasado unos cuantos minutos y aquí podemos ver entonces la tendencia a la convergencia y la simulación ha seguido entonces bien. Ya con esto lo que esperamos son los resultados verídicos de la deformación que estamos planteando. Esperemos otro momento, subimos algunos minutos. Listo. Aquí esperamos los últimos segundos a que termine la simulación. Aparentemente nos ha dado, ya vamos a ver los resultados. Digamos que ya se minimizó esto acá y ya cargó la solución. Entonces vamos ahora sí a ver cómo quedó la deformación. Eso era lo que estábamos esperando. Esa parte de aquí cerquita al llano entonces no se deformó mucho, mientras que estas partes de acá
que los coge, por así decirlo, la trayectoria sinoidal, si la deforma completamente. Vamos a ver entonces en el equivalente de von Mises, deberíamos de ver el eje neutro correctamente. Recordemos que el eje neutro, según la resistencia material, es el punto en el cual se diferencia la tracción de la compresión en los elementos de flexión, y aquí lo vamos a ver tal cual. Aquí se aprecia entonces el eje neutro. Veamos esta parte aquí, que no sufre entonces mayores deformaciones ni esfuerzos. Veamos acá esta línea del eje neutro y vamos a reproducir entonces lo que son los videos. Vamos a reproducir aquí el video de deformación, cómo ocurre. Vamos a aumentar el tiempo, ponerlo en 100 frames y vamos a reproducirlo. Entonces así es como ocurre la deformación. Entonces vemos aquí cómo ocurre la última parte del doblez. Y vamos entonces a la simulación, al video de von Mises, que obtenemos entonces una gráfica con el comportamiento que habíamos dicho que tenía el material, que es una parte que se comporta, que se modela como flexible, aquí vemos la línea recta, y la otra parte que se modela entonces como como la deformación que sufre el material tras la afluencia. Entonces aquí reproducimos también el video y vemos cómo ocurre entonces de cerquita este fenómeno del eje neutro. Por último, lo que habíamos dicho entonces es que inicialmente trabajamos sin deformaciones y sin cambios en el eje Z. Esto es una gran simplificación. Y si vemos entonces aquí de forma tridimensional cómo se nos va formando la teja, vemos la longitud que le dimos que fue de 500 milímetros. Entonces hasta aquí la primera práctica con materiales no lineales y deformaciones aquí en el ANSYS.